El cine es una máquina del tiempo, no solo porque es un registro fotográfico que nos ha permitido recorrer el siglo XX o por la capacidad del montaje cinematográfico para manipular el tiempo. El cine es también una ilusión que puede recrear el pasado y trasladarnos a la prehistoria, al Imperio Romano, a las cruzadas, al descubrimiento de América, al colapso del mundo mesoamericano y a muchas otras épocas. En esta ocasión vamos a realizar un plano abierto al cine que relata hechos históricos con personajes ya sea reales o imaginarios en los momentos que marcaron el paso del hombre por este pequeño rincón del universo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Plano Abierto. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Vamos a hablar hoy sobre uno de los géneros más prolíficos del cine y a la vez uno de los, pues en mi opinión, de los que más problemas plantea por ser verosímil, que es el cine histórico. Y para ser interesante también, ¿Sí? ¿no? O sea, es un género difícil que inmediatamente trae la connotación de algo antiguo, pero no necesariamente. O sea, la historia contemporánea puede contar de hace 10 años para atrás, ¿no? Claro, además, en este último siglo han pasado Tantas cosas. Sí. Incluso sería difícil a veces diferenciar entre, no sé, cine de guerra. Sí, claro, cine puedes englobar cierta parte del cine bélico cuando está basado en una batalla real, pues... Ya estás contando la historia sí, de una nación y demás. sí. Lo que pasa es que una de las razones por las que, no sé, ahorita tal vez tú no estarás de acuerdo, por las que creo que se ha vuelto pesado, inverosímil, artificioso, es porque los productores y los directores le han dado mucho énfasis a la recreación de época, como se llama, ¿no? Entonces ahí se pone el acento en el vestuario, en las locaciones, en la fotografía, en los llamados valores de producción, Sí. que pueden estar ahí, pero si no hay una historia que te toque de cerca Claro. y sobre todo que tenga relevancia al presente, pues se vuelve una lección de historia vacía. Ahora hay gente que sí le gusta solamente ver el espectáculo, ¿no? Claro. Yo, bueno, sí estoy de acuerdo. No, pero claro, creo que el cine histórico, te digo, tiene esa difícil labor de que mucha gente lo identifica como didáctico, ¿no? Entonces que en ese momento te da una flojera, por no decir otra cosa, infinita, ¿no? Es así como que un cine que de entrada provoca cierto rechazo porque dice, me van a leccionar, ¿no? Ahora, ha sido culpa también de, bueno, ya hablaremos más tarde del caso específico del cine mexicano. Sí. Porque el cine norteamericano se ha ido por un rumbo más interesante, yo creo. No, por hablar de los ejemplos más cercanos. Sin duda. Pero también esta idealización de los héroes y la satanización de los villanos, en tanto en sí mismo, pues la narrativa tiene que tener a dos fuerzas en pugna, se vuelve, vamos, no aporta nada a lo que es la historia oficial. Sí. Entonces sería yo mucho creo que más hay que hablar interesante ya darle la directamente vuelta. del cine mexicano, porque realmente... Ya estamos queriendo en realidad decir que no... Es un retrato hablado, porque sí, el cine mexicano histórico ha tenido esa cruz, ¿no? De ser siempre, no siempre, hay honrosas excepciones, pero de ser acartonado y solemne, y entonces siempre parece como esculpido en piedra, ¿no? Ya listo para hacer estampita, mural. El cine, por ejemplo, el cine de la Revolución. Sí, ya no digamos de la independencia, que ahí sí los ejemplos son ridiculísimos, ¿no? Todavía de la Revolución se salva una que otra película, pero de la independencia, bueno, es un páramo, ¿no? Siendo que es, vaya, la gesta heroica que definió al país, por decirlo así, ¿no? Y que además, tristemente, siendo el cine un medio tan poderoso como lo es a la vez, vamos, se ha retroalimentado esta cosificación de la historia. El cine ha llevado a la gente a creer que, por ejemplo, la Revolución eran charros y adelitas cantando todo el tiempo y generales que siempre hacían el bien. Y la causa siempre es nebulosa, porque claro, la historia oficial indica que los caudillos acabaron peleándose todos entre todos.
Entonces eso no se puede Y explicar. que se ¿Cómo es degradó en posible? una cosa de Sí. que acabó siendo guerra de guerrillas y Sí, de sí, sí. ladrones y demás, ¿no? Exacto. Sí. Entonces el cine revolucionario, para seguir siendo heroico, tiene que ser falso, ¿no? Ahora que fueron los festejos del Bicentenario, se quiso poner en... Creo que el cine hizo un buen papel, ¿no? Sí, En general. sí, creo que los proyectos Se reivindicó. sí, curiosamente fueron películas que evitaron precisamente lo que estamos diciendo. Sí. Creo que todos los proyectos, el atentado, Chico Grande, Hidalgo, ¿y cuál El fue infierno. El infierno, sí, son películas que no Son duras, tienen una sí, mirada, que no bueno, que por lo menos cuestionan Sí. lo que se dijo siempre. Y curiosamente eso las hizo no tan populares. Bueno, salvo El infierno, que fue... El infierno fue muy taquillera. Porque sí, se sí, sí. ocupaba pues casi del presente, ¿no? Es una historia Claro. de casi del momento que estamos viviendo. Claro. Pero las demás no tanto, Pero ¿no? además se centraron en episodios históricos que no necesariamente tenían que ver ni con la independencia ni con la revolución. Bueno, por ejemplo, el atentado de Jorge Fons se refería a un atentado que hubo contra Porfirio Díaz antes de la revolución, ¿no? Evidentemente. El baile de San Juan, que no habíamos mencionado, el baile de San Exacto, Juan de Pancho Atié se ubicaba en el virreinato, o sea, antes de la independencia misma. Hidalgo se ubicaba en los años de cura disoluto de Hidalgo, justo antes de que él iniciara su campaña. Y ¿no? Chico Grande... Y Chico Grande es en las postrimerías de la revolución, ¿no? En un Ya. capítulo que es de por sí poco conocido, abordado, que es la sí. expedición punitiva Sí, para de buscar a Pershing. Villa. Ajá. Pero creo que eso es una beta interesante, porque No, claro, a te mí- sitúa en el momento sin tener que estar lidiando con los héroes hablando de sí, 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 mismos. sí. Que, bueno, no sé, ese es también un problema, que creo que hay un vicio por representar a los personajes como si supieran cómo van a trascender. Que van a trascender, ¿no? sí, exacto. Hablando en citas, en lo Sí. que es, hablando como en estampitas, No, y representando te digo, las posando escenas de las como para el monografías. mural, ¿no? Sí. Entonces es un cine que por desgracia después sí hemos visto que se ha manifestado, ¿no? Que es el caso de Morelos. Extrañamente del mismo director que hizo un Hidalgo divertido y que se salía un poco de la norma y tal. Y este Morelos cae en cambio en el cliché, cae en esa cosa discursiva, cae en la figura que a pesar de que se le trata de humanizar con amoríos y con celos y con tal, igual es un personaje acartonado. Y ¿no? es una lástima porque los actores que participan son buenos. Sí, no, y la película está bien realizada. Es Dagoberto Gama, Sí, es sí. Gustavo Sánchez Parra, Stephanie Sigman, sí. que podrían haber dado más complejidad a los personajes, pero bueno, un actor pues hace lo que puede hasta un punto. Claro. Y si tienes que decir soy el siervo de la nación, pues no hay manera de salvarlo, ¿no? Esa es una frase que... No, y el tema de las batallas, digo, creo que es un campo muy difícil, bueno, el campo ya cae como en el campo semántico mismo, pero Sí. es un ámbito muy difícil lograr una batalla sin que... O te tiene sale o no que te ser- sale. O tiene ¿no? que ser realmente espectacular, como de Hollywood, que no hay presupuesto para eso, o de plano, digo, ver a la bola de sombrerudos corriendo y tal, pues no te inspira ningún aliento épico, ¿no? Hasta da la impresión de que podrían ser batallas que se filmaron, bueno, escenas de gente que peleando una contra que podrían haber pertenecido a cualquier otro momento de la historia, cambiando los uniformes. Y las armas. ¿No? Y las armas, ¿no? Sí, Un poco sí. como este recurso. Ya, no estamos, bueno, no es que esté comparándolo con los churros, porque no es tampoco tan mal, pero en el sentido de que podrían ser intercambiables las escenas, no hay una definición dramática de las batallas, ¿no? Sí, vamos, yo creo que ojalá no se vuelva a caer en este cine histórico. Viene el año que entra 5 de mayo, 5 que de mayo. no hemos visto y a saber cómo está. Porque además la relación misma del público con estas fechas no deja de ser también muy lejana y muy acartonada. Sí, pero además se pierde la idea de, por ejemplo, el personaje de Morelos no es un personaje que esté tan arraigado en la conciencia popular como lo es Hidalgo o Zapata o Villa, ¿no? Sí, es un personaje que muchos consideran secundario, a pesar que sí tuvo una importancia, pero vaya, en la estampita generalmente va atrás. Sí, no tiene un grupo de seguidores que, que digan yo soy morelista. Exactamente. Ahora, me imagino que también algo que les ha fallado a los directores, a algunos,
y que algunos de los directores que participaron en el Bicentenario sí lo lograron, es hacer, de una manera, enlazar la historia al presente. ¿Por qué sería relevante conocer la historia de Chico Grande? ¿O por qué sería relevante saber qué pasó con Porfirio? ¿O cómo estaban divididas las clases a principios de siglo? ¿Qué paralelos hay con el presente? Creo que no sé, en estas nuevas películas, en este nuevo cine histórico, no se ha tendido un puente con el presente, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Que, por ejemplo, creo que más se ha preocupado por eso es Felipe Casals, a quien tendremos de invitado. Es realmente el director que más se ha interesado en la historia, aparte de Contreras Torres, digamos, en registros opuestos, pero sí es Casals el que más ha manifestado esa voluntad de buscar en el pasado ecos del presente, y ¿no? que nos veamos, reflejados, porque pues, el mexicano suena un poco al lugar común, pero sí repite sus vicios y por lo tanto su historia. Bueno, vamos a seguir hablando de películas recientes que hablan de historia, de hechos históricos y más concretamente en México. Vamos a una pausa, los invitamos a que se queden con nosotros. Pues ya estamos de regreso y seguimos con el tema del cine y la historia. Pero vaya, recordando, digo, siempre es feo hacer comparaciones, pero el cine hollywoodense sí ha logrado hacer ciertamente espectáculo de este género, ¿no? Digo, desde los inicios del cine, vaya, El nacimiento de una nación e Intolerancia son las dos primeras obras maestras, digamos, del cine. De Griffith, y son películas que a mí me entretienen, la verdad. Son películas largas y un poco farragosas, pero son películas que se mueven, que tienen una autenticidad, que tienen una... Y acabas de tocar un punto súper importante, porque paradójicamente Estados Unidos pues, es un país que prácticamente no tiene historia comparada con nosotros, ¿no? No tiene mitos fundacionales tan impresionantes. No, tiene una historia que se remonta a la inmigración de europeos, ¿no? Y la eliminación del nativo. Sí, estaba pensando en la película de Terrence Malick, que tuvo días, yo también un poco. ¿Cuál? La de las... La de Pocahontas, pero no se llama Pocahontas, bueno, pero que narra la llegada de... La llegada de los ingleses. Sí. Pero justamente ese es el punto, que para hacer cine hay que saber hacer cine, hay que manejar la industria, no necesariamente tener una historia, no basta con tener el antecedente histórico maravilloso o lo que sea, ¿no? No, sí, pero hay muy buenos ejemplos, incluso en el cine, vaya, está Napoleón de Abel Gance, que era una obra épica impresionante. No sé si la llegaste a ver con todas esas tres pantallas, que era realmente para un público que nació, obviamente, muchos años después del estreno de la película, seguía siendo fascinante la película. Sí, creo que también otra vez en México hemos estado secuestrados por el presupuesto, por lo que implica... Exacto, mover masas y de alguna manera el sentido del espectáculo mismo, ¿no? Que se da también en Hollywood. El ritmo. Y eso no libera a cierto cine histórico de ser... Iba a decir una blasfemia, pero bueno, pues, por ejemplo, no se ha hecho cine sobre Tenochtitlan no contemporáneo, ¿no? Pero sí, no. Pero curiosamente llega Mel Gibson y hace una cosa muy extraña sobre los mayas, apocalípticos. Okay. Puedes decir, a mí me entretuvo la película. No, y hay que decir que la imagen de la ciudad maya es lo más
verosímil que hemos tenido en cine a una ciudad prehispánica. Claro, ¿no? ese tipo no tiene idea de nada, pero sí. De alguna manera esa visión era creíble, ¿no? Sí, y sí. sí, suena horrible que rescatemos a Mel Gibson, pero sí, Pero es que es cierto. no hace falta, digo, bueno, no tiene que ser un historiador quien haga una película, tiene que ser alguien que Claro. sepa hacer cine. Durante mucho tiempo, dime si estoy mal, se manejó la teoría de que Herzog iba a hacer una especie de película Herzog sobre Tenochtitlan, ¿no? tiene un viejo proyecto que por desgracia no se ha cumplido, porque sí sería interesante. Él que hizo una de las mejores películas de la conquista, que es Aguirre, la era de Dios, hubiera hecho una estupenda toma de Tenochtitlan, que ha sido su obsesión, ¿no? Pero Es Coppola que- en un momento dado parecía que se le iba a producir y no Pero, llegaron por a ningún ejemplo, acuerdo. así hipotéticamente, pensando en lo que ya Herzog cada vez creo que hace películas más interesantes, Sí, ahora que sí, se ha metido sí, al documental. sí. Si hiciera algo parecido a lo que hizo en una película de la que ya hablaremos en otro programa, Sí. a la Cueva de los Sueños Olvidados, Ajá. que visitara alguna ruina, las Sí, las pirámides, pirámides, sí, o sea, que nos permitiera ver nuestro pasado a partir de las ruinas a través de su mirada, por ejemplo, creo que sería Sí, claro. riquísimo. Muy revelador. Y ojalá nadie cayera en cosas de que tiene que ser un mexicano el que la haga, porque ya vimos que no necesariamente ha tenido buenos resultados. Ese ¿no? chauvinismo no genera No, al contrario, hay este respeto por no ofender a las instituciones patrias que, bueno, pues ya vimos que no nos han servido con la independencia y la revolución, pues no está. Bueno, ya estamos tocando. Sí, no. Pero bueno, el cine histórico da para mucho, da para los dramas de época, da para el cine épico bíblico, que si lo puedes considerar historia ya depende de tus creencias. Claro, pero pues que también fue Sí. una de las épocas de Hollywood más Sí. espectaculares No, y claro. que creó generaciones de Sí, Technicolor, ¿no? Sí, Todos exacto. pensamos Y en convirtió a muchos cristianos. Sí. No, bueno, y desde luego la famosa biográfica, la biopic, ¿no? Sí. Que ha sido, yo creo que la más recurrente, porque siempre es la figura del caudillo, del héroe, el que centra la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una biografía que a mí la tengo también entre mis favoritas de todos los tiempos, que es Andrei Rublev, de Tarkovsky, ¿no? Sí, que era un modelo de cómo contar la historia de un artista, refiriéndose a su vida cotidiana y a lo que sucedía en su entorno de manera mística, ¿no? Y evitando todos los lugares comunes de la película biográfica, ¿no? Su momento de inspiración o su momento de revelación. Porque además o eso su frase célebre. Es infilmable, ¿no? En el caso de un artista, ya estamos Sí. pisando otro tema, pero Sí. claro, el proceso de creación pues no lo puedes filmar. Entonces sí te tienes que concentrar en asuntos más... Pero además, a veces las limitaciones presupuestales creo que podrían dar pie a mejores películas. Incluso, Sí. bueno, después vamos a hablar cuando tengamos a nuestros invitados presentes, con uno de ellos será Felipe Casals. Sí. Pues él hizo una biografía de Santana en donde todo sucedía en interiores, ¿no? Hubo a quien le gustó, hubo a quien no. Sí. Pero es otra manera de abordar la historia que creo que incluso Claro. tiene mucho más interés o le puede permitir al espectador más identificación. Y la película fue, dentro de su corte, bastante económica, ¿no? O sea, Sí, digamos, con todo que era de época y sí había un cuidado en la recreación del vestuario y de los muebles, pero era solo un espacio, que era la casa de Santana. O ¿no? algo, vamos, en otro tema, nada que ver, pero que también refleja esto, es Rojo Amanecer, ¿no? Sí, claro. Cuando finalmente se habla de Tlatelolco en el cine, se hace desde un departamento y pues el horror de lo que pudo haber padecido una familia. Se sugiere. Se sugiere. Sí. Sí. Ahora, qué curioso que menciones eso, porque últimamente el caso de Rojo Amanecer, porque últimamente ha surgido un nuevo interés por la historia reciente de México también. O sea, el cine histórico mexicano no solo se ha referido a lo que ya mencionamos en el bloque anterior, sino también a casos recientes como el de Colosio, ¿no? Sí, que es tal vez la historia más inmediata. próxima, sí, más inmediata, sí. Y que roza con el género de conspiración, que también Sí. es algo que en México no creo que es un género no muy porque, explorado. no, precisamente porque el cine mexicano histórico ha estado siempre lastrado por el peso de la censura, ¿no? Entonces, últimamente que la censura en teoría ya no existe y sí
hay plena libertad de expresión, pues ahora se aprovecha para tocar esos temas que sí son espinosos, ¿no? La ley de Herodes en ese sentido es cine histórico, Sí, de alguna por manera, ¿no? supuesto. Porque, bueno, retrató Pues, un momento que imaginario, sí, pero sí, permitió pero, pues, que... sí, no, Es claro. histórico en dos sentidos, ¿no? Sí, sí. Por lo que cuenta y porque a por partir el de efecto entonces... que tuvo, sí. Mencionábamos hace un momento a Su Alteza Serenísima y a su director Felipe Casals, de quien ya anticipé su presencia en nuestra bodega de utilería. Vamos a estar platicando con él y con Alejandro Rosas, un historiador, sobre el tema de los mitos mexicanos y cómo han sido representados en el cine. Y antes de eso, los invitamos a ver una pieza sobre uno de los personajes más representados, incluso por el propio Casals, en el cine mexicano, también por Alfonso Arauz, que en el peor de los casos, que es Emiliano Zapata. La pieza se llama Buscando a Zapata y nuestro compañero, quien la preparó, es Ejecatl Garage. No se vayan. This is Chinameca. Este pueblo parece que está muerto. Y se les olvidó enterrarlo. Según la carta, Guajardo se está hospedando en la hacienda. Él nos tendrá un lote de parque y armas. Y 1000 soldados federales que se pasan a nuestro bando. ¿Por qué no se fue con su gente, señorita Josefa? Yo quise quedarme. ¿Por qué se quedó, señorita Josefa? Usted dígamelo, Emiliano. Usted sabe por qué me quedé. You should have a reward. ¡Hey! ¡Mano, mano! Here. You want this pig? Well, what? Anything. Not my horse. That's a good horse. He says that's why he wants it. Take it.
A mí no me importan los vuestros. Yo no soy responsable de la barbarie que se ocurre en el nombre del Dios verdadero. Es que vosotros realmente venís de otro mundo. Bueno, aquí estamos nuevamente en la bodega de escenografía con nuestros invitados de esta ocasión, que son el director Felipe Casals y el historiador Alejandro Rosas. Bienvenidos. Gracias. Gusto tenerlos aquí. Y bueno, dado que el tema es cine e historia, Felipe, tú has sido uno de los directores más... Yo creo que el único que te rivaliza es Contreras Torres en otro espectro, digamos. Pero sí has manifestado un interés particular en tu obra por la historia de México, ¿no? Así es. Sí, entonces esto me imagino que te representó un reto, porque generalmente el cine histórico mexicano es como el de Contreras Torres, acartonado y solemne, ¿no? Bueno, tampoco he escapado a eso, ¿eh? Hay algunas de esas películas que verdaderamente preferiría no volverlas a ver, ¿no? Pero digamos que la gran mayoría he tratado de evitar ese hándicap que es el cartón, sí, los postizos, en fin. Las frases célebres. Lo cual hace aparecer todo como si fuese un teatro de comedia. Sí, sí, sí. Bueno, y también una de las características de tu cine histórico es que evitas darle el protagonismo a los héroes convencionales, sino que al contrario, sacas las historias de personajes. Del modo como están presentadas la historia de México en los textos para primaria y secundaria, es muy fácil no atender la historia oficial, ¿no? Está tan claro, voluntariamente deformada y si no es que ocultada en algunas partes, que no cuesta mucho trabajo descubrir ciertas verdades, ¿no? Yo lo que creo es que en el público mexicano, en la actualidad, o cuando menos hace unos 20, 25 años, ha sido muy difícil la aceptación de películas con referencia a la historia de México, precisamente porque tienen en la memoria los textos que les impusieron en su infancia y hay un rechazo inmediato a volver a escuchar las mismas frases solemnes y las mismas actitudes inmortales y toda esta serie de cosas. Ahora, Alejandro, tú has escrito varios libros en donde te ocupas justamente de desmitificar o de poner en una luz distinta a los héroes y los villanos que, pues, evidentemente, en tanto personas reales no lo son, pero la narrativa de la historia siempre requiere un antagonismo. Y me parece que en el Bicentenario, bueno, sobre todo te enfocaste a revisar estos mitos. ¿Cómo respondía la gente? No sé, en tu programa de radio, en todos estos lugares en los que yo creo hablabas que de esto. es ambivalente totalmente, porque por un lado sí rechazan, como dice Felipe, los mitos. Es decir, la gente como que ve al cine histórico a qué voy, ¿no? Sobre todo el mexicano. Sí, Dios, qué pero flojera, por otro lado, no pueden sin los mitos. Entonces, por ejemplo, cuando me he metido quizá a desentrañar cómo fue lo de los niños héroes, no eran nada más 6, eran más de 50, eran 1,200 soldados mexicanos, todos murieron, etcétera. Se enoja la gente, se molesta, soy un traidor a la patria, un envenenador de la niñez y la juventud mexicana, no por decir que no existieron, simplemente por decir, los hechos, por los datos que tenemos, fueron así. Entonces, obviamente, la gente, por un lado, sí quiere, y hay una avidez ahorita, yo creo, sobre todo, desde antes ya del 2010, yo creo que viene de los 90 para acá, que ya empiezan a preguntar y quieren saber más, y siempre bajo la idea de quién es el verdadero Hidalgo, quién es el verdadero Juárez, que también es una trampa, o caes en una trampa, porque pues, es muy difícil saber cómo era el verdadero Hidalgo. No es posible reconstruirlo al 100% como para decir, así era, y este es el verdadero, y ahí se queda. Claro. Será porque les impusieron la imagen del verdadero Maximiliano. Sí, claro. Entonces, como es el verdadero Maximiliano, Juárez es dudoso siempre. Claro. Sí, claro. O el caso de Porfirio Díaz, ¿no? Que es el villano de la historia y es incapaz cualquier persona de tratar de matizar y decir, bueno, pero tuvo como estadista estos aciertos. Sí, o es villano o es héroe. Es héroe. Estamos en esa dualidad. Es maniqueo todo el asunto. Díaz es totalmente maniqueo. Igual Juárez. A Juárez lo puede, hay un gran sector
de la sociedad, y me refiero a la sociedad en general que aprendió en los libros de texto, que admira a Juárez. Sí. O sea, quizá ni siquiera sabe perfectamente por qué, pero es Juárez, es el hombre que tenía su flauta de carrizo y se sentaba en la piedra frente a la Pastor de ovejas. Que además Juárez nunca habla de una flauta de carrizo porque él deja sus memorias, apuntes para mis hijos. Y te cuenta cómo vivía en San Pablo de Tlaxcala. Nunca hace mención de una flauta de carrizo. Esa era la de la típica estampita. Exacto. Pero por otro lado están los que creen que es un demonio Juárez. O sea, que verdaderamente fue lo peor que nos pudo haber pasado. Pero son los menos, ¿no? Sí. Juárez Es el generalmente... pensamiento panista, digamos. Sí, totalmente de la derecha y de amplios sectores de la iglesia. Sí. Del alto clero. Porque el bajo clero hay juaristas. Sí, claro. Y ahora me imagino, no sé qué opinan, que también hay esta sensación de el público mexicano y la sociedad mexicana se identifica con los perdedores, ¿no? El héroe generalmente tuvo una historia en donde fue victimizado, es una paradoja. Todos acaban mal, ¿no? Todos acaban mal, pero es que también todo está mal explicado. Es decir, si tú le preguntas con cierta curiosidad al espectador después de ver una película de una etapa de la historia de México, te das cuenta que hay una confusión general sobre la historia de México. Aunque esté separado la independencia de México, aunque esté separado la reforma o la revolución, de todas maneras hay personajes que se les escapan y los entremezclan. Muchos mexicanos no tienen idea en qué espacio está Melchor Ocampo, ni en qué momento. No, claro, no, puede estar en la revolución, puede estar en la calle. O el epístola. Y la enorme cantidad de personajes importantes y definitorios de cada etapa de México que están a media oscuridad. Ahí sí el público y el lector no los conoce para nada. Sí, no, claro. Pero de eso ha sido la culpa del poder que hace que estén presentes y resplandecientes los que convienen y ocultos los que no convienen. Claro, porque hubo un adoctrinamiento, o sea, en el momento que hay un libro de texto único de historia, ya te perdiste porque no había otras opciones. No, por supuesto. Es decir, hasta ahora, de los 90 para acá, quizás del 88, 89 para acá, es donde empiezas a ver ya en las librerías varias versiones de un Pancho Villa o de un Juárez, pero antes era una adoctrinamiento. Era la versión oficial, sí. Ahora, para mí, por ejemplo, la película histórica que me parece que refleja exactamente esos años del maniqueísmo de la historia oficial es Mexicanos al Grito de Guerra, y es una escena que es maravillosa porque la pantalla se divide en dos. Entonces, por un lado está Juárez. Juárez dice, yo jamás, y además todos. Sí, engolado. Yo jamás aceptaría préstamos del extranjero porque estábamos peleando por la patria y la república y hay que defender. Y en la otra parte de la pantalla están los conservadores. Ja, 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 vamos a pedir dinero a España y hay que traer un emperador. Ja, 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 no importa el país. Y luego Juárez, pero yo voy a luchar incluso con mi vida. Y luego los conservadores otra vez, no, pero es que los extranjeros, ja, ja. Y así, ñaca. La pantalla dividida literalmente en el bien y el mal, ¿no? El bien y el mal. ¿Y qué pasa del lado de los creadores, Felipe? ¿Hay autocensura? ¿O comparten esta misma visión maniquea de la historia? ¿O creen que el público? ¿Por qué no hay este resurgimiento de un cine histórico? Hay ejemplos notables, pocos, pero hay ejemplos notables de cineastas importantes que escogen el buen camino, el camino correcto. Es decir, el camino... Bueno, digamos que también el cine es por excelencia el arte de la ambigüedad. Sí, claro. Y que entonces elaborar temas históricos ahí, sobre todo en el cine mexicano, es muy, muy notable quiénes son los que tienen una posición crítica frente a la historia que se cuenta y quienes no la tienen. Entre los que tienen una posición crítica yo destacaría evidentemente pues a Fernando de Fuentes por excelencia. Sí. Destacaría por Leduc con RID México Insurgentes, inclusive al autor de La Soldadera. Sí, a Juan Bolaños. A Bolaños. Sí, sí. En cuanto a todo lo demás, yo creo que pasaron sin darle la menor importancia a la verosimilitud o no de los hechos. Toda la obra de Zacarías, algunas películas de otros directores, La Cucaracha y todo esto Ismael es Rodríguez, abominable a la distancia. Sí. Es el folclore. Es el folclore. Es que el folclore, más la música, más los playbacks, más esto, entretenía a mucha gente. Sí, claro. En un país donde un éxito de novela son 5,000 ejemplares y una película son 2 millones de espectadores, pues obviamente
tratan de darle gusto a esos 2 millones que quieren folclore, canciones. María Félix diciéndoles, aviéntales mentadas de madre que también duelen, ¿no? Eso no. Y aún así, si quieren ahorita, después de un pequeño corte, lo platicamos, aún así hay un rechazo o un prejuicio con respecto al cine histórico del público. Las razones, tal vez ahorita las podemos analizar. Los invitamos y los invito a que veamos una pieza de nuestro colaborador Luis Damián Sánchez, que se llama Historia de México para tontos, lo que sea que eso signifique. Nos vemos después de la pausa. Christe eleison. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem. Creador del cielo y de la tierra, porque a vosotros también os ha creado Dios. Y me llamo Álvar Núñez Cabeza de Vaca, tesorero de Su Majestad Carlos I de España y V de Alemania, señor de estas Indias. Y esto son las Indias. ¿A dónde vas, Juan Diego? Voy a Tlatelolco, niña, a oír la misa de Tata Juan. ¿Quién eres tú? La madre del verdadero Dios, y quiero ser tu madre, y la de tus hermanos, y la de todos los que en esta tierra vengan a mí, con sus lamentos y sus miserias. Dime, niña, ¿y qué puedo hacer yo como hijo tuyo? ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América! ¡Y muera el mal gobierno! ¡Viva la América! Y por todas las desgracias que le causaste al país, por la sangre derramada, por los robos, las rapiñas, por los sacrilegios que cometiste y por las muchas afrentas contra Dios, te expulsamos del seno de la iglesia. En el sur, Excelencia, el sur de Oaxaca, el de Benito Juárez y el del que sigue ahora. Nos equivocamos. ¿Cuál es el que sigue? Otro oaxaqueño. Se apellida Díaz y de nombre Porfirio. El señor Corral, vicepresidente de la República. Hermanos, no puedo pagarle 5 pesos en este momento, porque las utilidades de la mina no lo permiten. Pues, el resultado sería que nos veríamos obligados a suspenderla. Mr. Green. Los libros dicen otra cosa. La empresa ganó $620,000 la semana pasada. ¡Atención! ¡Presenten! ¡Almas! Estáis pues advertidos. ¡Viva Cristo Rey!
usted ahora, general, de que yo tenía razón? Son unos asesinos que ni siquiera saben su oficio. ¿Qué diablos viniste a hacer aquí? No, somos trabajadores de la universidad. Siempre la universidad. Si quiere, aquí me quedo, mi comandante. No, no es necesario. Mejor la azotea. Vamos. Como usted ordene, mi comandante. Ahora, algo sucede, algo le llama la atención a Benítez que se acerca al candidato. Ciertamente, momentos después de que Salomón le pase el arma a Burto, él mismo se encarga de detener con el brazo al encargado de cerrar el diamante de seguridad. Benítez se da cuenta de que alguien está tratando de limpiar las huellas. Tiene una lista de 40 sospechosos y tiene el arma de Salomón. Desgraciadamente, antes de poder realizar la prueba de balística para comparar los casquillos, Estamos perdidos. El único recurso que nos queda es ir a aprender gachupines. Se apellida Díaz y de nombre Porfirio. Para eso era necesario que murieran tantos. México no es lo que era, ni será lo que debe ser. Soy seguidor de los hermanos Flores Magón. Somos luchadores sociales al servicio de las grandes causas del proletariado. El hombre es nada. El poder lo es todo. Estamos de vuelta con nuestros invitados Felipe Casals y Alejandro Rosas, hablando sobre cine e historia y la complicada relación en México, por lo menos, que tienen estas dos partes, porque vamos, la historia oficial en sí misma ha sido venerada, es intocable. Es monolítica. Sí. Y el cine se ha acercado con mucho miedo y con mucho respeto y con mucha veneración y con mucha ignorancia a los temas. Y yo antes de irnos a corte te preguntaba muy aceleradamente, Felipe, ¿a qué atribuías que seguía, a pesar de que los iconos y los héroes estaban todavía ahí subidos en sus pedestales, ¿por qué el cine histórico seguía sin interesar? Tal vez la respuesta es muy sencilla, porque no hay historias buenas, que no ha habido escritores o guionistas y directores, y tú eres una excepción, que los enriquezcan, que vuelvan las historias humanas. Y pensando en tus películas recientes, en Chico Grande, en la que vas a estrenar pronto, en El Ciudadano Buelna, en donde has hurgado por rincones de la historia que no se conocen, nos contabas hace un momento que eso a la vez es un problema para el director, porque hay unos cancerberos que no permiten que se conozcan estos aspectos matizados, grises de la historia. ¿Por qué no nos cuentas? Es que, de alguna forma, la historia reciente, la de la Revolución, la conocida, la que está al acceso de los niños para su estudio, es la historia de los vencedores, no la historia de los vencidos. Sí. Entonces, la historia de los vencedores, al menos, ha sido utilizada en el cine mexicano de una manera absoluta. No deja espacio ninguno para esos vencidos, para saber qué pensaban o por qué fueron vencidos o qué causas. Todo esto suena como demasiado didáctico a los productores como para hacer una película entretenida. Entonces hacen abstracción de todo esto y ponen 3 playbacks, ¿verdad?, cantados con los
cantantes del momento, de la época, que cantan, que son personajes de éxitos y que hacen el equilibrio con los actores protagónicos de los personajes. Y la película se va así, con una especie de anécdota cualquiera. Yo creo que Antonio Aguilar hizo el directorio completo telefónico de ellos, ¿no? No se le fue ni uno vivo. No. Yo hice una de ellas. Yo tengo mi parte de pecado. Es decir, cuando yo hice Zapata con Antonio, me presentó su vestuario. Y era de charro, el vestuario eran 11 trajes de charro. No, uno. No, ¿cómo uno? Si ya pagué todos. Es eso. Sí, claro, el lucimiento. Entonces, esa es la gran dificultad. Es decir, ahora, el espectador creo que tiene razón él. Hoy en la actualidad es mucho más exigente. Es otro espectador. Sí. Entonces sí quiere saber los pros y los contras. Sí, quiere saber en el fondo, de veras, por qué Zapata no es la figura que debería de ser. Quiere saber por qué otros desaparecidos en la Revolución Mexicana no están en el sitio que deberían de estar. Y eso da la oportunidad a los nuevos cineastas o otros cineastas de hurgar y de poder hacer una proposición siempre y cuando, repito, haya un criterio propio del cineasta, porque si no, no es posible. Ahora, cuando hay una contradicción a la historia oficial, generalmente surge un elemento muy nocivo que es la censura. Claro. Lo vimos en el caso clarísimo de La sombra del caudillo. Claro. O sea, Y eso que es novela. Es decir, novela que ni está siquiera publicada. utilizan los nombres que tendrían su equivalente en la realidad. No, claro, está ficcionada, digamos, la historia. Bueno, ¿no? ahora en teoría ahora ya no existe la censura oficial, pero supongo que hay muchísimas otras maneras en donde le pueden cortar la libertad a un cineasta. Depende de la forma como se han abordado los personajes. Vamos a tomar el ejemplo de Chico Grande. Si yo en Chico Grande hago aparecer a Venustiano Carranza dando su acuerdo al Departamento de Estado norteamericano para que entre a México por la cabeza de Villa, cosa que es un hecho, en este momento me meto en un lío. Claro. Porque se supone que el asunto no es así. La expresión punitiva fue una decisión del Departamento de Estado norteamericano y Pershing tomó la cabeza y se metió en México. Y fue una invasión. Ahora, Obregón y Carranza, pase usted. En ese sentido, yo creo que, digamos, en términos de lo que se escribe de historia, vamos más adelantados, porque, por ejemplo, ese tipo de cosas ya las puedes plantear en los libros, o decirlo en los programas o en la radio, y no genera tanto. No. Quizá por lo que el impacto que puede tener el cine. Yo recuerdo cuando estrenaron esta última de Hidalgo, sí, la de Antonio Serrano. Exactamente. O sea, provocó mucho porque te presentaban un Hidalgo que uno no tenía en el imaginario, ¿no? El Hidalgo era pues el padre de la patria que nació con sus antorchas encendidas en el iris de los ojos desde el primer momento en que vio la luz. Y en cambio de repente, pues bailaba el cura, pues sí le gustaba, era coqueto, pues sí. Ahora, el problema es que también caes en el otro lado, ¿no? Es decir, ahora la gente ya te dice, bueno, es que el cura Hidalgo era mujeriego y tuvo hijos y todo eso. Y sin embargo, hoy en día nadie ha podido demostrar con papeles en la mano si tuvo hijos, por ejemplo. Claro. O sea, hay 1000 teorías, hay conjeturas y todo eso. De que era mujeriego o que era coqueto, sí. Pero entonces empiezas a pasar de la historia oficial muy cerrada y monolítica hacia estas otras versiones que se meten más en la cuestión personal y no en esas historias que valdría la pena, por ejemplo, contar, como dice Felipe, que hay muchísima materia prima para contar esas historias de los personajes o hechos históricos que son verdaderamente asombrosos y que parecería que nadie quiere acercarse a ellos. Claro. Habría que hacer la película en ese caso sobre Hidalgo y tratar de pronunciarse si todo aquello no fue por defender la causa de los criollos y no la historia de la defensa de los mexicanos. Exacto. Es decir, ¿dónde estaba el punto de interés de Hidalgo y los demás? Que esto es de una ambigüedad muy, muy opaca. O, por ejemplo, imagínate en el cine ver que Allende intenta envenenar a Hidalgo.
como lo hizo. O sea, él declara en su proceso que tuvo la intención porque ya estaba enloquecido totalmente el cura. De hecho, el primer autoproclamado de la historia ya está fuera de... no es... O sea, no es López Obrador o no es Vasconcelos, es Hidalgo. Hidalgo el sanguinario, ¿no? Alteza Serenísima. Ahora, desde luego hay que comprenderlos en el contexto y todo lo demás, pero Allende ya estaba hasta el gorro de Hidalgo. Y lo intentó. ¿Y eso cómo lo explicas? Imagínate, en cine lo pones y la gente dice, oye, no, si en la estampita van los tres juntos muy... Ahora, por otro lado, yo creo que el cine histórico, si la gente quiere ir a ver cine histórico para aprender historia, creo que ya empieza mal. Es como la novela histórica. Claro. Acércate, disfrútala, gózala. Quizá eso que estás viendo o eso que estás leyendo despierta en ti interés para saber más sobre un personaje, sobre un hecho. Entonces ya te vas a otro tipo de materiales. No sé, puedes empezar por la novela histórica muy bien, pero no porque leíste una novela histórica ya sabes historia. O sea, si es de Villa, entonces vete a leer la biografía de Katz de Villa o la de Paco Ignacio Taibo. Es decir, creo que no nos podemos quedar nada más con que, bueno, ya vimos La Cristiana y entonces ya así fue muy bien. Pues no. Tal vez pues, se me ocurre que una de las maneras en que podría renovarse el interés es a través de personajes o ficticios, como lo hiciste en Chico Grande. Bueno, Perdón, quiero aclararte, me han hecho el favor en los últimos meses de mandarme una foto de Chico Grande. No me digas. Sí existía. Y es un hombrón de... O sea, no era como Damián Alcázar. Era efectivamente un gigante. Está al lado de Villa en una foto. Fíjate. No se parece para nada a Damián Alcázar. Sí, pero sí existió. Pues Ahora, de eso a que haya hecho todo lo que cuenta nuestra película, es otra cosa. Pero vamos, eso puede ser una manera y entonces no te metes con problemas como que llegue alguien y te diga no puedes difamar, no se podría, no sé, ¿qué nos puedes contar, por ejemplo, a propósito del ciudadano Buelna? Sí, porque revelas a una figura histórica prácticamente desconocida, ¿no? Sí, pero no es prácticamente desconocida para nosotros en el centro de la República. En el estado de Sinaloa es un héroe conocido. Un caudillo, el aeropuerto se llama Aeropuerto Buelna. Hay una avenida Buelna. En Tepic hay 3 calles Buelna. Claro. Hay un periódico, el Buelna. ¿Y por qué es desconocido en el centro? Es desconocido porque su línea de operación no llegó más allá de Guadalajara. Estoy hablando en 1914, y porque en 1923, al participar en la revuelta de la Huertista, obviamente todo esto se encargó Obregón de borrarlo del mapa. Pero literal, hizo la gran purga de revolucionarios fue en la revolución de la Huertista. Ahí terminó de fusilar a todos sus enemigos. A todos, claro. Todos. Lo que sucede con Buelna es que además su diario político para nada es compatible con el de Villa, con el de Obregón, con el de Carranza. Y ahí empiezan los problemas. Y solo encuentra un eco, obviamente, con Zapata. Pero Zapata, otra vez, es el gran vencido de esta historia. Buelna pasa a sumarse a esa cuenta de Zapata, que sí existieron, pero quién sabe en qué. Claro. Y finalmente, como la muerte de Buelna acontece cuando tiene 33 años de edad y muere por un balazo que iba dirigido a otra gente, pues el asunto queda concluido. Claro. Sí. Pero ahora, yo creo que exactamente como lo mencionas, por ejemplo, quizá a través de estos personajes de segundo orden para nosotros, es decir, para el común, porque sí hay regiones donde están muy reconocidos estos personajes, pero por ejemplo yo me imagino una película de Felipe Ángeles, de este famoso general, yo creo que tendría simplemente el juicio. El juicio es una cosa extraordinaria de 16 horas y él hace una defensa de lo que es la revolución y de lo que es él, ya es un mesías para ese momento. O sea, yo creo que sí habría manera de hacer, digamos, guiones interesantes de historia, porque hay 1000 historias. El problema es que generalmente se ciñe lo mismo, ¿no? O sea, a ciertos personajes que ya están muy manoseados. En la estampita sí. Entonces, creo que ahí es donde también pues, la gente dice, bueno, otro Hidalgo. Otro Villa, ¿no? Otro Villa, exacto. Bueno, Villas, a ver, ¿cuántas caras tiene Villas en la historia del cine mexicano? Desde Antonio Banderas Yo conté hasta 14. Y fíjate Domingo Soler. Claro. Pedro Armendáriz, padre. Pedro Armendáriz, padre. Pedro Armendáriz, Elías hijo. Moreno. ¿Sí? Y hay muchos más todavía. Finalmente no tiene Banderas, rostro. No tiene rostro. Ahora te voy a decir, por ejemplo, esa película de Banderas, solo le encontré un error histórico.
que ¿sí? es un general, Ángeles, por ejemplo, el general Ángeles lo mencionan en un momento donde todavía no se unía a Villa. Ajá. Pero toda la parte esta donde narran pues cómo se acercó la Mutual Film Company Sí, a sí, Villa a para Villa, sí, filmar claro. sus películas, está perfectamente bien documentado. Ah, O sea, vale. obviamente no te crees a Banderas de Villa. No, eso es, pero es el digamos, problema que toda tuve. la historia, la manera en cómo la van narrando, está muy bien adaptada a lo que sería, digamos, lo que conocemos en términos históricos. Yo por fin no coincido contigo. Yo no le creo nada a Rodríguez. No le creo. Pero no es de Robert Rodríguez esta ¿No es de película. Rodríguez No. Ah, no, No, porque esa es una de maldición. Beresford o de alguien así. Sí, no, imagínate. No. Creí que era No. Es una de Banderas que no hizo Rodríguez. Perdón. Ahora, tú mencionaste el término Su Alteza Serenísima y me recordó una película tuya que es poco vista y que es muy interesante, que es la figura de Santana, que es otra figura maldita de la historia mexicana. Claro. ¿no? El mexicano más odiado. Sí. Pero además ahí utilizas un recurso muy interesante que creo que también podría aprovecharse por los nuevos directores, que es no tener vamos, si el problema a veces suele ser el dinero, y lo es, no necesariamente tiene que hacerse una reconstrucción de época, Ni en donde batallas, contándose desde un lugar, ¿no? Sí. Claro. También es que es una visión, hoy en la actualidad, hacer una película histórica donde hay batallas y por lo tanto otra vez estopinazos, sangre y stones que se caen de los caballos y los arrastran. Ya es, de veras, Es aburridísimo. No, Lo aburridísimo. vimos Sí, lo en el caso de comentamos hace rato. Santana, lo que hay es que hay un mexicano que a los 23 años es el benemérito del país. Sí, O sea, es un ser extraordinario, es un general a los 23 años. ¿Qué acto seguido pasean por todos Estados Unidos en una jaula mientras los gringos lo escupen hasta Washington? Y en Washington filma el rendimiento de México, lo regresan a Veracruz, le bajan la bandera mexicana y de ahí en adelante Santana enloquece. Eso es una historia extraordinaria. Claro, sí. Pero todo el mundo cree que es un maldito, un chacal, un traidor a la patria. Pero nadie quiere saber las razones de este asunto. Sí, claro. Y las razones de este asunto son un cúmulo de humillaciones, de traiciones, de insultos. Cuando tenía 23 años de edad y era benemérito de la patria. Él expulsó de México a los españoles. ¿No estoy mal? ¿No? Sí. Entonces, no conocen la verdadera historia de Santana. Se les niega dimensión psicológica de entrada a los héroes. Entonces, esa es otra cosa que faltaría. Sí, son planos. No son multidimensionales. No, finalmente todos Acá tendrían una tomamos. razón para actuar como actuaron de cualquiera de los dos lados. Pero ¿no? fíjate, eso llevado también, por ejemplo, a las teleseries, es lo mismo. O sea, ocurre lo mismo. El mismo fenómeno es como, hay como una incapacidad quizás psicológica en producir novela histórica o teleserie histórica o película histórica donde puedas ver esa dimensión verdadera, como dices, la psicología de los personajes, porque se puede documentar a través de las cartas, saber qué pensaba, qué podía haber más o menos previsto el personaje, pero se vuelven tan planas. Estos ejercicios que hizo Televisa también para el 2010, me parece que son mejores que los de los 70s. Sí. O sea, el carruaje y todos estos. Pero también adolecen como que nuevamente los vemos otra vez muy fijos, muy encuadrados, muy encasillados. Y que ya eso de entrada provoca distancia en el espectador, ¿no? Sí. Provoca el zapping, o sea, le cambias de canal. Pero además no te sientes, Sí. no sientes que esa historia te pertenece, o sea, siempre lo vas a ver como algo didáctico, siempre te va a remitir Veamos a la la estampita. diferencia. ¿Cómo aborda el joven Lincoln John Ford? Sí, claro. Lo único que se autoriza es un maquillaje especial a Henry Fonda, que para los años que se hizo en el maquillaje en la nariz es perfectamente aceptable. Sí. Y la película es perfectamente digerible. Claro. No, Y es una de las obras claves de John Ford, con Lincoln, con nada Lincoln, menos. Sí, claro. Donde Sí. lo humaniza totalmente. Totalmente. O sea, Pues ahí viene el Lincoln de Spielberg, ¿no? Ahí Sí. viene un Lincoln de Spielberg, sí, que se vea Y un interesante de ver. Hitchcock de alguien más. Exacto, una biografía de Hitchcock. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Realmente nos podríamos quedar aquí
horas discutiendo este tema que es realmente apasionante, pero bueno, le damos mucho las gracias a Felipe Casals y a Alejandro Rosas por su participación. Como dice el caudillo, no hay general ni político que se resista a las caricias del tesorero general. Palabra, sin recámaras. ¿Una bandera rojinegra en la iglesia? Dejen de estar de revoltosos. Con el gobierno no se juega. Ya ves cuántos muertos hay. Es gente que busca problemas, mal aconsejada. Es muy cabrón. Por la próxima, mi general, que también será la nuestra. ¿A qué licenciados estos? Todo han de propalarlo. Pues estamos de vuelta. Interesante plática, ¿no? Sí, no, realmente muy reveladora e ilustrativa de los problemas por los que pasa un cineasta o un historiador para dar a conocer. Un historiador para dar a conocer la historia de México, qué increíble, ¿no? Que no sea la oficial. Exactamente, que no sea la oficial. Y me llamó la atención que Felipe Casals, que generalmente es tan anti-yankee, rescató la manera de hacer cine. No, pero sí él es un admirador del cine hollywoodense, claro, del cine y del western y hollywoodense, demás, sí, ¿no? Claro. Pero me quedó la impresión de que eso es algo que podríamos imitar de los gringos, ya que nos gusta tanto sacar fórmulas creyendo que van a tener el mismo resultado, pues hay que aprender a hacer cine histórico como ellos, ¿no? En el caso de las biografías de los presidentes, pues las han hecho con muy buenos resultados. Sí, no, se humanizan, ¿no? Realmente los vemos como seres humanos, como es el caso que citaba Felipe, el del joven Lincoln, ¿no? Y no los vemos como, vaya. Vamos, hasta Oliver Stone, que generalmente es tan maniqueo, logró hacer un George W. Bush hasta con víctima de sus circunstancias. Con el que uno empatizaba incluso, cosa que es ya un logro, ¿no? Y obligado por su papá bully a ser presidente. Bueno, vamos a seguir platicando nuestros programas. Los invitamos a que estén con nosotros la semana que entra. Sí. Y nos vemos entonces la próxima semana en otra emisión de Plano Abierto. Muchas gracias por acompañarnos.